Buenas tardes, Dios los bendiga. De nuevo compartiendo juntos la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a continuar en la carta de Pablo a los Filipenses y vamos a leer desde el versículo 12. Iniciemos leyendo solo el versículo 12, aunque terminaremos, si Dios lo permite, en el versículo 18. Dice: por tanto, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Esta es una palabra que algunas versiones bíblicas han traducido como alcancen o sigan trabajando o lleguen a completar, porque es una palabra griega que tiene varias aplicaciones. Lógicamente, quienes creen que la obra salvadora de Cristo se puede perder y que somos nosotros los encargados de asegurarnos de no perderla, pues dicen que este sería un versículo para demostrar que la salvación eterna se podría perder. Pero eso suena bastante incongruente, no solo por todo lo que la Biblia enseña, sino por el mismo hecho de que la salvación eterna es eterna, no pasajera, no perecedera. Es obrada por Cristo. Y ya como vimos el día de ayer, antes de Filipenses 12, la primera parte de todo el capítulo habla de la obra perfecta de Cristo para salvarnos con su vida, con su muerte y para darnos vida eterna. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo prefiero que, como en otras partes de la Biblia también esta palabra se traduce produce o produzcan, podríamos traducir ocuparse es producir en la salvación, es decir, no quedarnos simplemente con el estado de salvación que Cristo nos ha dado por la eternidad, sino desarrollar por la gracia de Él todo el potencial que Él nos ha dado para vivir en esta tierra. Esta salvación o este ocuparse en la salvación tendría una primera actitud y motivación. La actitud debe ser una actitud de temor y temblor, que es una forma, un hebraísmo, una forma antigua de los hebreos de repetir una idea, es decir, con reverencia, temiendo, temblando, siendo respetuosos en gran manera de la obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo para salvarnos. Así que tenemos que poner en práctica lo que Él nos dio. El motivo, versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros, o el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El motivo es que Dios actúa en nosotros. La obra de salvación de Dios no es solamente, creo que lo repito en esta ocasión por segunda vez, el darnos una entrada al cielo después de la muerte, sino que es también una transformación presente durante esta vida. Y esa transformación presente del Señor es producida por Él, pero también no solo produce el querer, que nosotros queramos vivir conforme a su voluntad, sino también el hacer, el permitirnos vivir conforme a su voluntad. Y no involucra negar nuestra voluntad, sino moldear nuestra voluntad. No involucra quitarnos la capacidad de decidir, sino involucra dirigir nuestra capacidad de decidir, es decir, encaminarla dándonos una nueva naturaleza para que ahora deseemos hacer la voluntad de Dios, cosa que antes no deseábamos, sino solo hacer nuestra voluntad o nuestra carnal pecaminosidad. Entonces dice, si Dios pone eso en ustedes, algunos autores han pensado, o estudiosos bíblicos, tiemblen y teman, porque Dios mismo está actuando en sus propios corazones. Si ustedes desean hacer lo bueno, si ustedes desean servir al Señor, ser fieles, ser honestos, ser todo lo que Cristo quiere que seamos para su gloria, pues teman y con gran respeto y reverencia hagan lo que Dios está poniendo en su corazón. La motivación es para poder ocuparnos o para poder desarrollar todo lo que Dios nos ha dado para desarrollar al salvarnos en Cristo, es que respetemos y temamos el hecho de que Dios mismo está obrando en nuestro corazón. Eso es una gran motivación. Nadie nos está forzando, simplemente Dios nos está transformando. Y eso es algo glorioso. Ahora, la forma, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, versículo 16, de la palabra de vida.
Y aquí están las características de una vida que realmente está caminando con el Señor, que se está ocupando en la salvación que Dios le dio, que está desarrollando todo el potencial que ha obrado el Espíritu Santo por la fe en Cristo en su vida. ¿Cuáles son? Primera, es una persona sin murmuraciones ni contiendas. Entonces, desarrollen su vida sin conflictos, siendo pacíficos, siendo reconciliadores, siendo personas que establecen relaciones y no que las dañan o que dividen personas unas de otras, sino que más bien buscan mantener la paz. No murmuran de nadie, no viven discutiendo, así muestren que han sido salvos por Cristo. Otra razón, o más bien otra forma de mostrar que han sido salvos por Cristo es ser irreprensibles y sencillos. No quiere decir que no nos dejemos reprender, quiere decir irreprensibles, que no haya una característica marcada de pecado en nuestra vida. Sí, pecamos, pero pedimos perdón, nos restauramos eventualmente, mas no continuamente, de tal forma de que no nos caracteriza una determinada conducta pecaminosa. Por eso no nos pueden reprender públicamente por algo que sea permanente en nosotros, sencillo, sin mezclar la obra de Dios o las cosas de Dios con la pecaminosidad o con la obra del pecado de nuestra vida. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, que resplandezcamos. La palabra luminar es así como el sol resplandece en el cielo, está hablando de los astros, que así se note nuestra vida pura delante de la vida de todas las personas de nuestra generación, que haya una diferencia en nuestro comportamiento. Asidos de la palabra de vida, que estemos aferrados, leyendo, creyendo y practicando todo lo que la Biblia enseña. Y algunos han dicho también predicando, aplicaría eso también el Evangelio conforme a la palabra. Estas son características de una persona que se está ocupando en la salvación que Cristo le dio y que realmente salva. Muchos pueden decir que son salvos, pero solo por su forma de pensar o de entender, mas no por la verdadera obra interna del Espíritu Santo que se ve en que se ocupan en su salvación. Así que ocupémonos. Motivación, Dios la obra. Ocuparnos, o la forma de ocuparnos es manteniéndonos puros y diferenciándonos de quienes no conocen a Cristo. Pero dice, el resultado es para que en el día, después de la primera coma del versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos siempre, también vosotros conmigo. Lo que produce es que las personas que nos predicaron el Evangelio, los otros creyentes, los demás que caminan con Cristo, especialmente los más maduros, se alegren y se gocen, así estén como Pablo, que se estaba gozando y regocijando desde la cárcel, porque ve que otros han sido transformados en su vida por el Señor. La alegría de un verdadero creyente es ver que otro es transformado por Cristo y que la salvación se ve en su cambio de vida. No solamente en que espera estar con Cristo en la eternidad, sino en que ahora es diferente y ha sido transformado en su corazón. Eso es una alegría muy grande y Pablo da dos ejemplos rápidamente citados allí. Dice, saber que no he corrido en vano, es decir, que no estoy luchando porque ustedes conozcan el Evangelio como un atleta lucha para llegar hasta el final de la meta y no ver resultados. Entonces me alegra ver cómo van siendo transformados por el Señor, porque estoy corriendo y todo lo que me he esforzado y lo que estoy sufriendo tiene un fruto en sus vidas. Pero también ese regocijo lo ejemplifica, o más bien ese esfuerzo que ha hecho, con el sacrificio de vuestra fe y servicio de vuestra fe. Es decir, lo que ustedes están haciendo no es nada del otro mundo, es simplemente viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero es grandemente glorioso porque es producido por Dios y es lo que los diferencia de los demás. Ese es el sacrificio de ustedes, esa es la ofrenda de ustedes a Dios, vivir conforme a la voluntad del Señor, ocuparse en su salvación. Entonces, así yo me muera y mi vida sea derramada como se derramaban algunos elementos líquidos sobre los sacrificios antiguos, así yo sea derramado y muera en la cárcel, me gozo de morir viendo cómo Dios los ha transformado. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Cristo nos salvó. Con todo el respeto y con toda la gloria para Él, queremos vivir cada día más conforme a su voluntad. Recuerde participar. Nuestra iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga tiene culto los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Preguntar si tiene alguna inquietud, pero también recuerde practicar lo que hemos aprendido. Es muy importante que seamos distintos para que la gloria del Señor se vea en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Qué glorioso saber
que tú estás obrando en nosotros, que tenemos impulsos dados por tu Espíritu Santo para vivir cada día más conforme a la voluntad del Señor, y que lo hacemos no porque dudamos de que nos has salvado o porque pensamos perder lo que nos has dado a través de Cristo, sino porque sencillamente estamos seguros de que tú estás obrando en nuestro corazón, y lo hacemos con toda la reverencia y con todo el respeto, pero también con todo el gozo. Ayúdanos a vivir cada día más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.